Damos la bienvenida en solidaridad a Patricia Fernández, que es la autora, coautora Coautora. de este magnífico libro que nos va a descubrir grandes temas, aunque solo se oiga esta conversación de radio y seguramente muchos empezarán a mirar la vida esa, el embarazo, la maternidad, de una manera un poquito más completa y otros hasta leerán el libro. Patricia. Ojalá, ojalá que se acerquen a él y que les sirva como experiencia. Bueno, primero, la experiencia de crear el libro es muy compleja, es un tema muy nuevo. Para mí sí, porque es mi primer libro. Para Ivone ya le pilla veterana. Por suerte para mí, que así he podido aprender de ella, ¿no? Y de su experiencia, no solo en salud mental perinatal, porque fue mi maestra en inicio, sino que también aprender de su experiencia en la escritura y en la investigación y en el seleccionar y filtrar, ¿no? Para mí es nuevo, es una oportunidad que yo a ella le estoy muy agradecida por haberme propuesto acompañarla en esta labor y bueno, fueron 3, 4 años yo creo en total los que estuvimos escribiendo, fue un cocido a fuego lento, hubo un embarazo en medio, yo me embaracé de mi tercer hijo en el proceso de gestar el libro, o sea que hubo 2 gestaciones a la vez y de todo ese ir y venir, pues parimos este libro en el 2020 y bueno, fue para nosotros un placer sacarlo al mundo y dejarlo ahí para quien quiera disfrutarlo, ¿no? Vamos con los contenidos, aunque me temo que no nos va a dar tiempo más que a medio libro. Ya retomaremos la conversación. En los contenidos me llama mucho la atención cuando dicen que el embarazo ofrece una oportunidad para sanar, reparar, crecer, aprender, crear. Me he copiado los 5 verbos, aquí como un alumno aplicado. Supongo que Sí, están muy pensados estos 5 verbos. sí, 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 está muy avalado también, porque es un poco el objetivo, ¿no? Que mezclamos rigor y pasión, ¿no? Es un libro que pretende llegar a profesionales de diferentes formaciones de origen, pero que pretende ilusionar, ¿no? Y por eso utilizamos un poco esas palabras, ¿no? Reparar, crecer, aprender, y porque de facto la investigación valida eso. En realidad, el embarazo es el proceso creativo por excelencia, ¿no? Es el Mm. proceso creativo por excelencia. En realidad es el origen de la vida. Todos venimos de ahí, venimos del cuerpo de una madre, venimos de la mente de una madre, del deseo de una madre, venimos de ahí. Y ese proceso de crear también es un proceso de cerrar el previo. La mujer vive una serie de transformaciones en el embarazo, cambia el cuerpo, pero también se crea un nuevo órgano que es la placenta, se crea una vida, pero también se crea una identidad, ¿no? Nueva, que es la identidad de ser madre, es ser yo en relación al hijo. ¿No? No somos un yo independiente, nos convertimos en un yo en relación al otro. Todo ese proceso implica una transformación, también nace y crece la familia, hay muchos otros interpelados en la gestación, no solo es la gestante. ¿No? Y la gestante da vida, pero también recibe amparo del bebé. Hay autoras que lo nombran así. En el embarazo, la embarazada no Recibir solo da. amparo. Sí, porque Qué el estar bonito. gestando una vida también afecta en ese sentido en el que muchas mujeres se sienten sostenidas por la criatura. Muchas mujeres te hablan de un momento de mucha plenitud, ¿no? Otras te hablan de un momento muy desestabilizador y muy, al contrario, muy ansiogénico. Hay muchas mujeres que también aumenta el riesgo de psicopatología en el embarazo, aumenta el riesgo. Ustedes hablan de, ahora que dices esto, Sí. estaba pensando, yo digo, bueno, depende mucho del contexto en el que ocurra, el Ujú. que sea algo tan Eso feliz es. o tan duro. Por eso ustedes hablan de un concepto que me gustaría que aclararas un poco, perspectiva Ujú. ecosistémica. ¿Qué Sí. es la perspectiva ecosistémica?
Bueno, la perspectiva ecosistémica es la seña de identidad del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, ¿no? Que realmente está ahí Ivone, ¿no? En la gestación de esa escuela. Y ella propone acoger el concepto de Bronfenbrenner, que es un psicólogo estadounidense de origen ruso, que es el que acuña el término modelo ecosistémico, y lo acoplamos, en este caso, a lo que es la gestación, ¿no? Es como un marco teórico que nos permite ir introduciendo las diferentes capas de cebolla que envuelven, en este caso, a la diada madre-bebé, ¿no? En el centro ponemos al bebé y a su mamá, a la diada, que no existe el uno sin el otro. En la gestación es más claro que en ninguna otra etapa de la maternidad, ¿verdad? No hay Claro. bebé sin una madre que gesta, y la madre no gesta si no es por y para una criatura, pero en torno a ellas habría que tener en cuenta todos los contextos que influyen, ¿no? Hay un padre o una pareja que sostiene a la diada y que tiene un enorme peso en todo ese proyecto, para bien y para mal, ¿no? Dependiendo de cómo se sume a esa ecuación. Hay una familia, también hay un entorno, los muchos entornos en los que participa la mujer, y entre ellos está el entorno sanitario, ¿no? Nunca hemos pasado tanto por el médico como cuando estamos embarazadas, y de cómo nos acompañan. Y en ese contexto también nos quedamos con una vivencia u otra de la gestación, ¿no? Puede ser una vivencia muy plácida o muy de soporte, de sentirnos cuidadas por los profesionales sanitarios, o podemos sentirnos muy dañadas Mm. también, ¿no? O muy alertadas o asustadas. Ese sería otro de los contextos, ¿no? Que merece la pena nombrar. Pero hay más, es un poco el mundo laboral en el que cada mujer pasa un tiempo importante de su vida, y también en la gestación, o la falta de ese medio laboral, que a veces no solo es por su presencia, sino también por su ausencia, que la mujer se puede ver preocupada, ¿no? ¿Por qué va a ser de mí? ¿Me van a despedir? ¿No me van a despedir cuando comunique este bebé? Digamos que hay un montón de contextos, y por último es la cultura, la propia sociedad, que influye en cómo se entiende la labor de gestar. Es Eh, un, digamos, de- abrir el foco, ¿no? A los diferentes campos que influyen en que la experiencia de la gestante sea una experiencia rica, creativa, o una experiencia negativa, ¿no? Un impedimento. de cara al mundo de los no expertos, a mí me Ujú, parece que lo más interesante que ustedes dicen en ese capítulo ujú. es aclarar que el embarazo no es una enfermedad, Sí, porque efectivamente. hay un contexto por el cual, Ujú, aunque no te lo digan, la información real que te va llegando te viene a transmitir que es una enfermedad. No es efectivamente. una enfermedad. Por supuesto que dar vida no es una enfermedad, dar vida es un acto de amor, y el amor nunca es una enfermedad. Otra cosa es que podamos enfermar efectivamente en el contexto de estar embarazadas, obviamente, ¿no? De hecho, es un periodo muy desestabilizador, es un periodo de crisis, ¿no? Y es un periodo en el que podemos estar más revueltas, más enlentecidas, podemos estar también más atravesadas por recuerdos dolorosos de nuestro pasado, emergen duelos, emergen recuerdos dolorosos de la propia infancia, de cómo fuimos maternadas. Eso puede ocurrir efectivamente, pero eso no es una enfermedad, eso es estar vivas, ¿no? Mm. De alguna manera, Y que van citando a muchísimos autores, ujú, pero es muy interesante esta afirmación según la cual es más que un hecho biológico. Hay un ujú, cierto reduccionismo en muchas cosas ujú, de la vida, ujú, hay un cierto reduccionismo a biología en ujú. algunas cuestiones, ¿no? Sí, Y sí, en sí. esto es clarísimo que Ujú, es más que un hecho biológico, aunque ujú, luego Ivone diga una y otra vez mamíferas, etcétera, todas esas sí, expresiones tan correctas y tan interesantes, ¿no? efectivamente. Pero es más que Ujú, un hecho biológico. ujú. Sí, el embarazo, hay una transformación en el cuerpo duradera, que va además mucho más allá de los 9 meses. El cuerpo no vuelve a ser el mismo, pero también es un hecho psíquico. Hay un cambio de identidad a nivel psíquico. Las mujeres nos transformamos en nuestra personalidad, podemos incluso mejorar, pero también podemos vernos, al contrario, muy comprometidas en nuestra estabilidad psíquica, ¿no? Si no somos
suficientemente acompañadas en toda esta transición a la maternidad. Pero también hay un cambio, es un hecho biológico, es un hecho psíquico, es un hecho social, hay un cambio importante a nivel social. Muchas mujeres cambian de red de amigos, ¿no? Con el embarazo. Hay también un cambio espiritual. Muchas mujeres hablan de una transformación a ese nivel durante la gestación, de sentirse como más conectadas, a lo mejor, ¿no? Con cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la trascendencia, con el sentido de la vida, con el legado que dejamos a nuestros hijos, ¿no? Hay una mayor preocupación a ese nivel, ¿no? Por Mira, cuidarnos y cuidar. tienen ustedes mucha preocupación porque la fertilidad haya pasado al mercado. ¿Cómo con Ujú, esta idea de maternidad, todo el tema ujú. del el alquiler, Uy, bueno, si sí, resulta que el sí. vínculo Mm, es tan importante, hay un vínculo de por vida, pero resulta que eso puede hacerse una especie de cortocircuito ujú. y alquilo a una mujer para yo no Sí, tener... es un tema que nos duele mucho el pensar que hay mujeres que puedan vivir un embarazo en el contexto de la precariedad, de verse obligadas a menudo por circunstancias económicas que comprometen la libertad de elegir, porque una mujer puede comprometerse por razones X, antes de la gestación, con dar al hijo, ¿no? A cambio de una contraprestación o lo que sea, pero la propia transformación que supone la gestación implica que ese compromiso pueda necesitar revisarlo, y cuando las mujeres entran en esos mercados de compraventa, una vez que se han comprometido con dar a ese hijo, pues realmente pierden todos sus derechos, y es muy doloroso para esa mujer que a menudo no es sostenida en su psique, en su transformación psíquica, es más entendida como un cuerpo al servicio del producto, ¿no? Y tampoco se tiene en cuenta ahí la necesidad de la criatura. Esa criatura necesita a su madre, ¿no? Con independencia de que en otro momento de su vida se le pueda cuidar desde otros lugares, pero en realidad el bebé que nace cuando se separa de su madre de esta manera es como perderla, como si se muriera, y eso tiene una huella psíquica para el bebé, es un duelo. Y lo peor de todo es que los niños no tengan acceso a sus orígenes a la hora de construir su identidad, que no tengan acceso a esa información. Genera un montón de problemas que no los vemos en infancia, los vemos en adolescencia, y no hay conciencia del impacto que tiene ese secreto y ese engaño cuando no se les da permiso para acceder a su psicobiografía, ¿no? Entonces Mira, hay me un llama mucho impacto la por los dos atención, lados, sí, por la sí, mira, madre y por la criatura, sí. me gusta mucho este tema de la generatividad versus estancamiento. Eh, Sí. Eso le va a gustar Bueno, mucho a nuestros oyentes. esto es un psicólogo del desarrollo que se llama Erickson, y habla de las fases por las que pasamos las personas en el desarrollo, ¿no? Y hay una etapa que es en torno a los 40, que es la etapa que él llama, se juegan dos conflictos, ¿no? Uno puede avanzar hacia lo que llamaría la generatividad, o estancarse y, digamos, no cumplir este hito del desarrollo que implica el dejar algo a la siguiente generación, ¿no? El dejar algo en este mundo, aportar algo a este mundo, que puede ser un hijo o no, puede ser los cuidados en sentido más amplio, puede ser el cuidar a una criatura, puede ser involucrarme en la docencia, involucrarme, ¿no?, en algún proyecto que deja un plus a esta sociedad. Por lo tanto, él nos conecta con la importancia en torno a los 40 de revisar esto, ¿no? ¿Qué aportamos a la siguiente generación? ¿Qué trasciende de mi vida en la Tierra, ¿no? Y es muy bonito porque te conecta con el sentido de la vida, ¿no? Que cada uno le da el sentido que quiere, porque no solo los hijos nos ayudan, ¿no?, a ese nivel, cualquier proyecto creativo, ¿no? Mira, algo cambiando un poquito de Mm, tema dentro de este tema hermosísimo que estamos tratando, a la mayor parte de las personas le va a interesar mucho
esto de que el miedo aumenta el dolor. Denos una Sí, palabrita de violencia obstétrica sí, y sí, este hecho de que el miedo aumente el dolor es sí, tremendo, porque es aplicable a toda la vida. Pero sí, vamos, sí. estamos hablando de lo que estamos hablando. Sí, digamos que ahí, esto también es interesante que me lo digas, porque no solo es de cara al parto, que es importante, sino también de cara al embarazo. El miedo es una emoción que moviliza, efectivamente. Por una parte, puede que nos proteja en cierto grado, pero también puede ser nocivo, ¿no? Sabemos del impacto del cortisol, que es la hormona del estrés, en el desarrollo, en el neurodesarrollo de los bebés, ¿no? Sabemos del impacto más allá de la etapa temprana. El haber experimentado estrés en determinados periodos de la gestación impacta en el desarrollo del niño, le hace más proclive a desarrollar enfermedades metabólicas o psicoafectivas, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos los profesionales para que no juguemos el comodín del miedo alegremente, porque tiene un impacto sobre la criatura y sobre la gestante. Pero es que sobre la criatura lo tiene a largo plazo, en una fase que además es una fase muy sensible de su desarrollo, ¿no? Que es la etapa perinatal. Entonces, claro, el miedo es un comodín que los profesionales, sin darse cuenta, además, muchas veces, a veces no es desde la mala fe, el miedo, además, tiene el impacto de que la gestante está hiperalerta a las señales no verbales. Lo que sabemos por las neurociencias es que el cerebro de la gestante se transforma precisamente para la labor de maternar que vendrá después. Y es que date cuenta que una madre tiene que interpretar señales no verbales de una criatura que no habla. Entonces tengo que aprender a leer lo no verbal, la mirada, la expresión, y eso ya se va construyendo en el embarazo. Lo sabemos gracias a la aportación de Susana Carmona y todo el equipo de investigación en neurociencias, que contribuye además en el libro con 2 capítulos maravillosos y que recientemente acaba de publicar un libro que tengo muchas ganas de leer porque es como divulgar todo el resultado de su investigación, que es una joya, es un lujo que tengamos a Susana en España. Y ella habla de esto, ¿no? De que en el cerebro se ha visto que hay una transformación en cerebro medio de la mujer, que es la zona relacionada con lo que llamamos la teoría de la mente. Es la zona relacionada con la capacidad de detectar las señales no verbales. Y eso hace que las embarazadas nos podamos poner incluso un poco paranoicas cuando un profesional te mira con una determinada caída de ojo y tú ya estás conectada con que eso puede suponer un peligro. Entonces, claro, ya no solo es que el profesional no quiera meterte miedo, es que tiene que ser especialmente cuidadoso con la manera en que comunica, porque esa mujer está muy alerta a esa mirada, ¿no? A ese tono, y por lo tanto el miedo en el embarazo es especialmente delicado y los profesionales lo debemos de conocer para no Claro. jugar esa carta de manera negativa. Y en torno al parto también se sabe que si una mujer se asusta al principio del parto, tú esto lo conoces, ¿no? Este dato tan curioso, el parto se detiene, ¿no? Claro, Y si estás ya cercana del final, pues la biología, al contrario, aceleraría el parto. Si hay un estresor potente al final del parto, lo aceleraría para contribuir a que acabes cuanto antes ese estado alterado de conciencia que es el parir y te pongas a salvo, ¿no? Entonces, digamos que la biología también, el cortisol tiene un peso importante en el parto, además de en el embarazo, ¿no? mira, tengo delante la cita con la que empieza el capítulo tercero, que me parece colosal, y dice, Recuérdame, que ya no me en el acuerdo. momento en que un bebé nace, la madre también ha nacido. Ujú, Ella nunca antes existió. La ujú, mujer existía, pero la madre nunca. ujú. Una madre es algo absolutamente nuevo. Es una maravilla, sí, sí, sí. Efectivamente, una madre es algo absolutamente nuevo de cada vez. Tenemos la oportunidad de revisar la madre y además la maternidad es única en cada mujer. No hay una madre estándar, ¿no? Hay muchas madres posibles y cada una de nosotras además nos transformamos en madre de cada maternidad y lo hacemos de una manera distinta, ¿no? Andamiadas por la experiencia de haber maternado antes, ¿no? Mira, también es muy sugerente para el gran público que solemos Ujú, desconocer la importancia de las hormonas. Ahí hay una ujú, serie de procesos
Ujú. Sí, son mm, hermosísimos sí, y sí, intervienen cosas que a veces nosotros pensamos, o alguna gente podemos pensar, que solo es lo que uno piense, sus ideas, ¿no? No, no, hay una base, no sé la palabra base, o mm, una infraestructura. Ocurren cosas hormonales. Cuéntanos alguna de ellas que sí, te eso es lo parezca que cuenta especialmente relevante. Susana, a ver si lo cuento también como ella, porque ella lo borda. Realmente los cambios hormonales que ocurren durante la gestación también favorecen a ese enamoramiento. ¿M? Tienen esa función, fíjate, qué maravilla, ¿no? Las hormonas están al servicio del amor, ¿no? Claro. Y también facilitan que nos volvamos altruistas, que prioricemos las necesidades de las criaturas frente a las propias, ¿no? El pobre capitalismo no le dejas nada, ¿eh? Nada, nada, Te quedas sin fundamento. es todo gratis, al final Sí, no sí, no sí. da juego. Hace que Mira, seamos también más sensibles a las señales emocionales, por eso hace que el embarazo sea un tiempo tan fabuloso para sanar, ¿no? mira, me parece muy sugerente lo de la poda sináptica. ¿Qué es Ujú. eso? Sí, pues mira, esto también es de Susana, efectivamente está detrás, eso es lo que ocurre y que por lo que te explicaba lo de la mayor capacidad de las mujeres embarazadas para detectar las señales no verbales, ¿no? Ocurre que en zonas del cerebro medio se da una poda sináptica. Bueno, sabes que las neuronas tienen una cabeza, un cuerpo y unas ramas, ¿no? Que son las que permiten que se conecten entre sí. Y lo que ocurre en el embarazo es que habría un recorte de sustancia gris, de zonas neuronales, sin muerte de las neuronas, sin muerte neural, y ese recorte, esa poda permite que se reconecten de nuevo en Es- zonas, digamos, más especializadas a favor de ese cerebro más capaz de detectar señales no verbales y de interpretar las posibles necesidades del bebé, ¿no? Y esa poda sinóptica ocurre en zonas de cerebro medio que están relacionadas con teoría de la mente. La teoría de la mente es la que explica la Ay, capacidad de entender lo que hay detrás del comportamiento de una persona, ¿no? La intención, digamos. Es un tema increíble que además goza de una enorme validez. La investigación es muy contundente en que estos cambios están ahí en el embarazo y duran más allá del parto. Aparecen sobre todo de manera muy rápida gracias a la gestación, pero también pueden aparecer cuando maternamos, ¿no? O paternamos a una criatura. Cuidar contribuye también a esa transformación cerebral y es una pasada, la verdad, ¿no? Y también explica que tengamos en este tiempo de embarazo una mayor capacidad para la introspección, para mirarnos para adentro. Y eso hace que el sí. embarazo sea un periodo muy valioso para el trabajo psicoterapéutico. Y eso hace que el embarazo, sobre todo, es muy importante decirlo en mujeres que vienen de una historia dura, de una historia de Mm. crianza difícil, de abandono, de negligencia o de pérdidas previas, de duelos, interrupciones del embarazo, ¿no? Cosas difíciles que nos toca vivir en la vida y que en el embarazo ¡fiu! Se te viene todo ese recuerdo. Decírselo a las embarazadas también las aligera de la angustia, decir que esto es normal, que en el embarazo cabe esperar que te vengan recuerdos detrás, explicarlo, ¿no? Y sobre todo acompañar esos procesos para que puedan nombrarlos sin sentirse solas, contribuye a sanar. Es con lo que empezabas, ¿no? Preguntando por eso, ¿no? Por el poder de reparar, sanar. Pues es gracias a esa poda sináptica en parte, lo explicaría esa poda sináptica, que sea un momento ideal para la psicoterapia, porque los cambios son muy rápidos. Mm, También hablan mucho de avances en embriología, pero me ujú, gustaría que comentaras especialmente la teoría de la programación fetal. ujú. ¿Qué es esto? Sí, bueno, pues esto es otra razón para tener mucho cuidado con el no asustar a las embarazadas. Porque, bueno, la teoría de la programación fetal sobre todo nace para demostrar el impacto que tiene, por ejemplo, la falta de alimento en las gestantes. Nació con la investigación que hubo hubo un asedio en una ciudad de Holanda durante una guerra y se comprobó que las mujeres que habían estado gestando durante ese asedio tuvieron luego criaturas con más patologías tipo diabetes, obesidad, hipertensión.
y se investigó y de ahí, de aquel inicio, bueno, pues hay ya todo un desarrollo de la teoría de la programación fetal que relaciona la falta de alimento, en este caso en determinados periodos sensibles del desarrollo humano, con que el cerebro se programa, ¿no? Ese cerebro en construcción se programa para un ambiente carente de alimento. Si luego yo nazco y resulta que desaparece el asedio y hay muchísima comida, mi cuerpo está, digamos, programado para la carestía y entonces lo que hace es aprovecha todo, lo ahorra, es lo que llaman el fenotipo ahorrador, por así decirlo. Y eso está detrás de, en este caso, de enfermedades metabólicas, pero también detrás, se ha investigado también para el estrés, que se altera el eje hipotálamo hipófiso adrenal, otra vez las hormonas, y digamos partimos de niveles basales de estrés más elevados, esos niños que han estado expuestos a estrés durante la gestación, y son niños que luego se ha visto que tienen más dificultades para regular sus emociones, los famosos TDAH, ¿no? Alteraciones de conducta, cuadros ansioso-depresivos. Entonces eso lo explica la programación fetal y eso lo valida también la psiquiatría porque se ha visto. Hay estudios longitudinales que exploran cómo afecta en el tiempo a esos niños que han pasado por situaciones de estrés, cómo afecta a su salud mental, ¿no? Y eso es otra de las razones para apostar porque las gestantes vivan el embarazo como un periodo de goce, de disfrute, que se popularice más la importancia de fomentar el proceso creativo del embarazo, ¿no? Que las embarazadas puedan conectarse más con sus cuerpos, ¿no? Conectarse también con cada una su área de pasión, ¿no? Con la escritura, con la danza, con el canto, todo lo que permita transitar el embarazo conectadas con el placer, ¿no? Más que con el dolor, que ya va a estar ahí en cualquier caso, pero que mejor no alimentarlo en exceso, ¿no? Mira, también hablan bastante, y resulta muy interesante, el influjo del padre, que parece Sí, que, sí, bueno, sí. uno así desde Ujú. una perspectiva biologicista o en el caso de Efectivamente. del alquiler, pues, pero no, pero el padre también está influido, Hombre, influye. Cuéntanos hombre. algo. Pues mira, igual que el bebé está en el centro, obviamente, nosotros tenemos una perspectiva que es una perspectiva que pone, digamos, equitativa, ¿no? Más que igualitaria, es equitativa, ¿no? Y el principio de equidad supone poner a la parte más frágil y con más necesidades en el centro, que es la criatura, que lo que necesita es a su madre, a su cuerpo, ¿no? A la psique de su madre, ¿no? Pero el padre funciona al servicio de la diada. Y cuando el padre está al servicio de la diada, como soporte emocional de la diada que decimos nosotras, pues realmente lo que se ha visto es que los dos se benefician enormemente pues, de ese amor, ¿no? Que se potencia cuando el padre está al servicio de la diada. Y además, claro, en cada etapa el rol de padre como el rol de madre se va transformando en función de las diferentes etapas, ¿no? Pero en el embarazo está clarísimo que el lugar está al servicio de la madre. Y esto es un acto también de amor por parte de este padre. También estaría dándose a esta madre, poniendo a esta madre en el centro, porque es en su cuerpo donde está ocurriendo toda esa transformación y es ella la que tiene que interpretar lo que necesita con el soporte de él, pero no con la imposición, ¿no? De él. O sea, ahí la igualdad, digamos, que se transforma en equidad, ¿no? Y por capas de cebolla, el padre tiene una labor ahí de estar al servicio Pero de la vida. también vive cambios biológicos el padre. Sí, hay un montón de trabajos que de hecho en función también de su propia historia de vida, el padre transita este embarazo de una manera más ligera o más tórpida. También ellos tienen más riesgo de afectación psíquica. Hay padres que se deprimen, hay padres que somatizan, hay el famoso síndrome de la Couvade, que es cuando el hombre desarrolla en su cuerpo, expresa al cuerpo síntomas como de embarazo, ¿no? Es una cosa que nos parece llamativísimo, pero existe, igual que existe la negación de embarazo, y mujeres que aun estando embarazadas pues no desarrollan la panza y que pasan desapercibidas incluso los controles médicos, es un fenómeno
muy interesante porque la mente tiene un poder enorme, está claro, ¿no? Ahí. Y en el hombre ocurre lo mismo también, ¿no? Y ocurre de manera diferente unos y otros también en función de cómo ellos han sido sostenidos, ¿no? En sus orígenes. También en ellos es muy relevante su propia historia de vida temprana para entender cómo transitan ellos la propia paternidad. Mm. Mira, es hermosísimo cuando ustedes van contando que la vivencia en el útero deja una huella Mm. en el bebé. Yo no me imaginaba que en algún momento de la historia se había pensado que el bebé no sufría, Es que, increíble, que ¿verdad? por Es terrible, ejemplo, se operara sin anestesia, es terrible. que, que se pensara, claro, supongo que yo lo he pensado también y me he olvidado de ello, ¿no? Pero según lo Sí, van contando, digo, bueno, toda violencia en el útero deja una una huella. huella, sí. Y claro, eso es un tema que, como Yvonne siempre dice, es como entrar en los fondos abisales, ¿no? Eso es llegar a llevar a la vida prenatal, a la conciencia, ¿no? Del bebé, a dónde reside la conciencia, ¿no? Realmente se puede hablar de, sí, un sistema nervioso central como tal, maduro, consciente, capaz de sentir. Es un tema muy delicado. Ya te digo, hay que abrir la mente mucho, pero efectivamente, lo mínimo que sabemos, bueno, tenemos experiencias de niños, ¿no? Que a través de hipnosis regresiva o recurriendo a sustancias psicodélicas, hay un montón de investigadores ahí que hablan de esto, de que los bebés recuerdan cosas que pasaron en el útero, recuerdan canciones, recuerdan, ¿no? Voces, recuerdan cosas y es maravilloso conectar con todo esto, aunque no tengamos herramientas, ¿no? Para acercarnos a todo ese mundo con rigor científico, ¿no? Pero Pero yo hablan creo que lo ustedes que sí, de que el bebé tiene mente. Hablamos de claro, algo que claro. va, no sabemos muy bien dónde, No sabemos muy bien dónde. pero Claro, ¿dónde reside la conciencia? pero es más que el cerebro. Esto es Eso es. interesantísimo. Sí, Algo que no sabemos lo que es, pero percibimos que hay algo más que cerebro. Y esto en el bebé, ujú, sí, no en sí. el niño de 5 años, a No, partir no, del uso no. de razón, no, no. El bebé. A mí Mira, me... me alegra que hayas utilizado la palabra bebé, porque cuando hablamos de bebé intraútero, a menudo se nos va hacia hablar de feto. ¿Te das cuenta? Sí, Mucha gente, ustedes ahí citan al sí, psicólogo, lo tengo aquí anotado, un psicólogo que aboga a Chamberlain, 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 aboga por erradicar Chamberlain, la palabra feto. feto. Chamberlain recuerda que cuando hablamos de feto con una madre, la propia palabra ya la desconecta de amar a ese hijo, porque la palabra feto desde no conecta con, no resuena desde lo amoroso, sino que resuena desde la distancia, ¿no? Afectiva. Claro. Entonces, cuidar el ambiente uterino es también cuidar las palabras, ¿no? La manera en que le hablamos a los bebés, ¿no? Cuidar la manera en que le hablamos a esta madre que gesta, ¿no? Porque hay palabras que le van a resonar y hay palabras que la van a bloquear, ¿no? Va a llegar al bebé, ¿no? Entonces, todo esto es lo que sí podemos hacer en relación con cuidar a las criaturas, ser conscientes de que hay algo ahí, ¿no? Ahora, la cuestión de dónde reside la conciencia, bueno, pues ya sabes que la medicina lo equipara a cerebro, ¿no? Y en ese sentido el bebé, como no tiene desarrollado el sistema nervioso y está en un estado como de sedación, ¿no? Pues supuestamente no sentiría. Bueno, eso es lo que plantea la medicina. Y luego los investigadores de la psicología prenatal bueno, cuestionan todo esto y hablan cuestionan esa conciencia neurocéntrica, ¿no? De la medicina y hablan de una psique que incluye un alma, ¿verdad? Hablan de una psique que incluye un alma, una mente en construcción que tiene capacidad de aprender, ¿no? Que dejan huella ese aprendizaje intraútero, las memorias memorias preverbales, teoría de la programación fetal, tenemos, ¿no? Argumentos para hablar de todo esto. Y luego ya están los de la física cuántica, que hablan de un tema muy interesante, que ubican esa conciencia fuera del cuerpo,
más allá de la mente, ¿no? La ubican en un campo que rodearía al El cerebro enredo cuántico, dice. El y eso enredo para cuántico. nosotras ya es súper complicado de poder contarlo porque excede totalmente nuestro campo de conocimientos. La física cuántica ya nos explota, pero nos pareció importante nombrarlo en el libro, ¿no? Por acercarlo y por no, honrar a todas las visiones, ¿no? En este fondo abisal que es la vida prenatal, ¿no? Mm, sí, sí, También citan a un psicólogo que afirma que puede haber traumas por la pérdida de un hermano en el útero. sí, 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 Eso sí. es tremendamente sorprendente. ¿Cómo podemos pensar que el bebé es Es nada? consciente de que a su lado hubo otro cuerpito que duró un tiempo, que cohabitaron, ¿no? En ese espacio y en ese tiempo. Es lo que, bueno, toda la gente que investiga sobre eso, sobre con hipnosis regresiva, sentido de presencia, siento que me falta alguien, bueno, pues ponen nombre a todas esas experiencias humanas difíciles de catalogar, difíciles, ¿no? De rastrear con rigor, pero que merece la pena honrarlas, ¿no? Y nombrarlas, sí. Mira, se nos va el tiempo, pero yo querría dejar de preguntarte porque recientemente decía Ivone que no hay crisis posparto, sino, perdón, depresión posparto, sino Mm. depresión posviolencia obstétrica. Sí, 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 Pues sí. explícanos Por este asunto. desgracia, sí. Por desgracia, demasiadas veces el propio parto genera una huella, una experiencia potencialmente traumática, porque el parto es un hito y tiene muchas cosas en común con el trauma. El trauma, el hecho traumático, también es un hito, un evento que divide la vida en un antes y un después. Y el trauma no hay que olvidar que reside en la mirada de quien lo vive. Nadie puede juzgar qué es potencialmente traumático y qué no. Y desde luego el parto muchas veces es muy traumático. Por lo que, y no necesariamente un parto que haya tenido un desenlace muy complicado, ¿no? Muy instrumental, de mucho riesgo. A veces son cuestiones que activan otras memorias. Mujeres que han vivido experiencias de violación, por ejemplo, que a lo mejor no lo han nombrado, lo han reprimido, pero que en el parto tocar en un determinado sitio una palabra concreta, ¿no? Eh, pues puede activar un montón de memorias traumáticas y desarrollar un estrés postraumático, a veces por solaparse con otros traumas previos, ¿no? En cualquier caso, es importante tener esto muy presente porque cuando acompañamos a mujeres en el tránsito al parto, al nacimiento y a la maternidad, ahí se juegan cosas muy gordas y efectivamente demasiadas veces hay depresión posparto, posparto traumático, como dice Ivone, ¿verdad? Y es muy bueno que lo honremos. Y además, sobre todo, me parece importante decir que con esto no, nadie está culpando a una persona, sino que a veces es el propio desconocimiento, ¿no? De lo que se está Claro. jugando en ese tránsito, ¿no? Que es el parir, ¿no? Por eso es tan importante este libro, Psicología del embarazo. Patricia Fernández, muchas gracias. A ti, Eugenio, por tu pasión. Es que la realidad es la primera verdad y esta es una Sí, realidad que se sorprende uno que haya estado tan maltratada, ¿no? Que afecta sí, a tantísimas personas que una experiencia que puede ser gozosa, de crecimiento, pues se maltrate, se convierta en un trauma que se recuerda continuamente, ¿no? Que deja, ujú, yo creo que es clave la palabra huella que usan sí. ustedes continuamente. Deja una huella, todo deja una huella. Todo deja una huella.